Buenos días, bienvenidos como siempre a la presentación trimestral de los informes que produce BBVA Research. Como siempre, lo primero, aparte de darles la bienvenida, es invitarles a leer el conjunto de publicaciones que están detrás de esta presentación que les hacemos. Siempre hay un punto de injusticia en lo que contamos y no contamos, pero muchas de las cosas que aparecen aquí reflejadas las van a ver desarrolladas con mucho detalle en, como digo, el conjunto de presentaciones que hacemos trimestralmente, desde la situación global hasta el análisis de Latinoamérica, Europa y todas las geografías que los equipos de research miran en distintos países. Bien, un trimestre más lo que hacemos es una valoración global de dónde está el mundo. Intentamos contestar las principales preguntas que nos pueden hacer reflexionar sobre hacia dónde va el mundo y qué elementos hay que mirar con cierto detenimiento para valorar estas cuestiones. Pero como resumen, yo les diría estas cosas que aparecen en esta primera lámina. En primer lugar, el crecimiento global sigue. Es un crecimiento que es relativamente bajo comparado con otras experiencias históricas y es un crecimiento que está sujeto a distintos choques que en conjunto consideramos que hoy son un poco menos arriesgados que los que hemos tenido en los últimos trimestres y años, pero no deja de tener estas previsiones todavía una cierta fragilidad y un sesgo o un riesgo a la baja. Ahora bien, en este contexto y a pesar de todos los vaivenes en distintas economías, no solo desarrolladas, sino en los últimos trimestres, también algunas emergentes, lo que estamos observando es que las previsiones que teníamos de salida gradual de España de la recesión pues se están produciendo ya y España está iniciando un nuevo ciclo de crecimiento moderado. ¿Cómo lo está haciendo? Pues lo está haciendo con las principales tendencias que han venido observando en los últimos años, primero basado en exportaciones y en sustitución de importaciones, apoyados por una reducción en los indicadores de tensiones financieras que están teniendo un impacto positivo en el crecimiento, al igual que permitieron explicar por qué España creció en 2010 y en 2011, cuando las tensiones financieras eran reducidas, y también en este caso apoyado porque el ritmo de ajuste fiscal está permitiendo no drenar tanto crecimiento como en otros trimestres. Van a ver evidencia después cómo la recuperación española es una recuperación que, mirado desde el punto de vista macroeconómico, sigue un patrón reconocible históricamente, donde primero se desarrollan las exportaciones, luego pasan a desarrollarse otros componentes de demanda, lo comentaremos con más detalle. Dicho eso, la misma heterogeneidad que vemos en muchos países del mundo lo seguimos viendo en España, de acuerdo a la distinción que hacemos en crecimiento en comunidades autónomas. ¿Y debido a qué? Debido a cuán expuestas están a la demanda externa y las distintas necesidades de ajuste fiscal y de corrección de los desequilibrios. Sí queremos marcar, como hemos venido haciendo en otras ocasiones, que este proceso de recuperación conviene apuntalarlo con medidas que garanticen que este proceso de crecimiento continúa, porque al igual que les vamos a explicar cómo el proceso de recuperación macro se ha producido de manera similar al de otros periodos históricos, hay algunos elementos que en esta ocasión no van a seguir impulsando el crecimiento como lo hicieron en otras ocasiones, principalmente la inversión residencial. Y en este caso, la apuesta y la tendencia que tiene la economía española hacia tener un mayor peso en las exportaciones tiene que continuar en los próximos trimestres para permitir que la economía siga en la senda de crecimiento. Y en este sentido, no deja de ser también importante que recordar que lo que se necesita también es una reducción de la fragmentación financiera que está afectando al crecimiento europeo. Bien, como siempre vamos a dedicar dos bloques. El primero para que les cuente en un resumen relativamente rápido cómo vemos el mundo y está resumido en las revistas globales que tenemos, y luego Rafa pasará a contarles cuál es la visión específica de España y cuáles son los principales elementos que queremos transmitir en esta ocasión.
¿Cómo está el mundo? El mundo sigue creciendo. Lo que van a ver en la revista es una ligera revisión a la baja del crecimiento global, pero principalmente esto se explica por una ralentización en las economías emergentes y dentro de las economías emergentes, principalmente el bloque asiático, y si seguimos indagando más, sobre todo la parte asiática sin China. Pero en cualquier caso lo que tenemos es un crecimiento global que sigue rondando el 3% y con expectativas de que suba hacia niveles ligeramente por encima del 3% en los próximos años. Sí destacarles que esta previsión es una previsión relativamente moderada, si atendemos a analizar otras recuperaciones históricas, pero que en cualquier caso, en la situación en la que nos encontramos todavía de ajuste en países desarrollados, es un crecimiento relativamente notable, pero con el que no podemos estar satisfechos y por eso vamos a seguir recomendando una serie de medidas que puedan permitir apuntalar este crecimiento. Y sobre todo porque los riesgos siguen sesgados a la baja. Muchos de ellos ya los conocen, algunos son locales, aquí los que destacamos son los principales que pueden tener un impacto global en el crecimiento mundial y básicamente lo que tenemos es el primer bloque relacionado con la situación de Estados Unidos y cómo se va a producir la salida de la política monetaria y cómo se va a resolver el debate fiscal y del techo de deuda pública. Seguimos marcando la necesidad de que Europa avance para reducir de manera importante la fragmentación financiera y hay que tener un punto de atención en China, no por lo que pase en el corto plazo, sino por la necesidad de que este proceso de cambio de crecimiento que tiene China hacia un papel más importante de la demanda interna siga consolidándose a lo largo de los próximos años. Verán, por ejemplo, en la revista, aunque no lo vamos a comentar aquí en las revistas, que si seguimos analizando qué cambio ha podido haber con esta crisis financiera en el crecimiento de los países a largo plazo, lo que observamos es que Europa sale de manera destacada como un país que claramente tiene una brecha en el crecimiento estructural y uno debería pensar que Europa, después de esta crisis, ha reducido ligeramente su crecimiento potencial frente a lo que ha ocurrido en otras economías, como América Latina y otras emergentes, que claramente lo han elevado. Y eso hace que cuando nos fijemos en Europa tengamos que mirar no solo el corto plazo en términos de solucionar la fragmentación financiera y seguir avanzando hacia la unión bancaria y una mayor integración europea, sino también pensar qué tiene que hacer qué tiene que hacer Europa para aumentar su crecimiento potencial. Bien, dicho eso, la mejora cíclica es bastante clara. Yo creo que esta es la primera señal. Si observamos los indicadores adelantados de crecimiento, lo que tenemos es claramente una recuperación que ya está siendo bastante continua en los últimos meses de cómo los países desarrollados están avanzando en su proceso de recuperación. Hubo un pequeño bache en economías emergentes a principios del 2013, explicado mayoritariamente por China, pero que también se está dando la vuelta en los últimos meses y en general lo que tenemos ahora es un periodo en el que tanto los países desarrollados como los países emergentes están convergiendo hacia aceleraciones de los niveles de producción. Y eso es bueno en la medida en que tenemos un crecimiento un poco más equilibrado que no solo se explica por economías emergentes, sino también crecientemente por países desarrollados. Es verdad que gran parte de esta mejora todavía en algunos países no lo estamos viendo en datos duros, pero lo razonable es que esto lo comencemos a ver en los próximos trimestres y por tanto se consolide la recuperación que estamos viendo en indicadores adelantados. Parte de lo que ha pasado en el último trimestre, principalmente novedoso, ha estado relacionado con lo que ha ocurrido en Estados Unidos y el debate sobre el tapering, sobre a qué ritmo va a dejar de inyectar primero la Reserva Federal más liquidez en la economía comprando activos de deuda pública y del mercado hipotecario. El anuncio de que esto se iba a producir, lo cual era inevitable, generó bastante movimiento en los mercados financieros
que afortunadamente se ha calmado en los últimos meses, y esto ha permitido que los indicadores de tensiones financieras se hayan reducido. Como ven aquí, el reto de la Reserva Federal no es pequeño, porque la política monetaria tiene que normalizarse, pero tiene que normalizarse a un ritmo que sea adecuado para garantizar también no solo la propia recuperación americana, sino nos sentiríamos más cómodos si se hiciera de una manera en la cual el resto de los mercados no tuviera volatilidades importantes que puedan frenar el crecimiento. Lo principal que pasó en junio, julio de este año fue una salida de flujos importantes que ahora pasaremos a ver, pero fíjense que tuvo un impacto relativamente fuerte sobre el índice o el indicador de tensiones financieras en países emergentes. En la medida en que duró poco, también lo que van a ver en las revistas son estimaciones de qué impacto ha tenido este incremento de tensiones financieras emergentes en el crecimiento de esos países, y la verdad es que el impacto es relativamente reducido y, como hemos visto antes, concentrado principalmente en países del sudeste asiático. Pero no obstante, hay que cuidar estos procesos en un estado en que la recuperación tampoco está siendo muy fuerte, porque cualquier elemento que altere estas condiciones puede generar moderaciones en el crecimiento. Como les decía, esto se ha calmado. Lo que les presentamos aquí en esta lámina es una evolución de las entradas de capitales a mercados emergentes, como tuvimos una caída muy fuerte. Esto comenzó en junio, julio de este mismo año. Después de ese punto, lo que ha habido, estos son datos acumulados, ha sido un proceso en el cual esta salida de capitales se ha detenido. Fíjense que en el proceso que tuvimos en junio, julio, la salida de capitales fue parecida a la que tuvimos en la crisis de Lehman Brothers, con lo cual, si esto hubiera continuado, sí hubiera tenido un impacto en el crecimiento. En la medida en que no ha sido así, las perspectivas tienden a ser bastante más positivas, y como ven, las tensiones financieras tienen un impacto en el crecimiento que, como digo, en la revista lo tienen estimado con más precisión. En este contexto, esto casi se puede considerar como una buena noticia. De alguna manera, si consideramos que el mercado ya ha interiorizado de alguna forma el proceso de salida de la política monetaria y ha habido un movimiento de reasignación de capitales fuera de mercados emergentes que deja los niveles en puntos de mayor equilibrio, lo que cabría pensar es que a partir de este momento los procesos adicionales de salida de capitales que se puedan producir por un cambio de política monetaria en Estados Unidos van a estar algo más interiorizados, y posiblemente va a depender, su impacto en las economías va a depender más de cuál sea la situación específica estructural de cada una de estas economías. Y volveremos a un proceso de diferenciación donde los países que hagan mejor sus tareas y tengan su casa en orden van a tener un menor impacto de lo que pueda ocurrir con el proceso de salida de la Reserva Federal. Fíjense que este proceso de subida de tipos de interés en Estados Unidos no solo tuvo un efecto en economías emergentes, sino también en Europa, donde los tipos a largo plazo subieron, al igual que subieron los tipos de interés en Estados Unidos. Hay un factor global que está empujando este movimiento al alza de tipos de interés, y lo que ocurre en Estados Unidos tiene un impacto global muy fuerte. Y de alguna manera el Banco Central Europeo tuvo que lanzar mensajes muy fuertes acerca de que la situación cíclica en Europa era diferente y que, en cualquier caso, la política monetaria en Europa iba a estar obviamente dirigida por las condiciones económicas de inflación y de crecimiento en la economía europea. Y es que la recuperación en Europa todavía es débil. Estamos hablando de un crecimiento negativo este año y de una recuperación el año que viene, y con muchos elementos que todavía hay que solucionar para garantizar que el proceso de recuperación europea se consolida en un nuevo entorno de unión bancaria. Y el principal reto al que Europa se está enfrentando, como ya saben, es el proceso
de cómo se traslada esta supervisión única a lo largo del próximo año, dado que el BCE va a tomar estas funciones a partir de noviembre del 2014, y para hacerlo lo que vamos a estar es en un proceso a lo largo de los próximos 12 meses donde va a haber unos análisis del Asset Quality Review y del Stress Test en los bancos europeos a lo largo de los próximos trimestres. Y este es un proceso extraordinariamente importante porque tiene que marcar un poco el cambio de supervisión por parte de los supervisores nacionales a un supervisor europeo. También debe permitir disipar las dudas que puedan existir acerca de la situación de las entidades financieras y, como siempre hemos dicho, nosotros lo que defendemos es que este proceso lo que tiene que tener es una enorme transparencia y tiene que permitir que todo el mundo conozca exactamente cuál es la situación de todas las entidades financieras para también facilitar el siguiente paso de la unión bancaria, que tiene que ser un mecanismo de resolución y una autoridad de resolución europea única. Estos son pasos decisivos en un proceso que tiene que continuar en los próximos años para tener una unión bancaria en Europa como paso previo a una mayor integración que permita reducir la fragmentación financiera, que hoy por hoy es uno de los principales elementos que impiden que Europa tenga tasas de crecimiento más elevadas. Y va a seguir siendo un punto de debate de aquí a final de año, porque tienen que tomarse decisiones importantes y a lo largo del próximo año, mientras este proceso se consolida. También van a encontrar en la revista un análisis sobre la relación que hay entre el crecimiento y el endeudamiento. Estimamos que es un tema que sobre el que hay que dar ciertas respuestas. Van a ver un análisis global, como digo, en la revista global, y un análisis específico de cómo está funcionando esto en España, que pasaremos a comentar después. Sí quiero llamar la atención sobre tres cuestiones. Las dos primeras están reflejadas en esta lámina. En la gráfica de la izquierda lo que tienen es simplemente una evolución del crédito total al sector privado, es la mediana de los países más desarrollados, del G7, y el nivel de PIB, donde sí ven la relación que existe, en principio bastante acompasada hasta el 2007, y luego lo que hemos tenido después es una evolución diferente entre los niveles de crédito sobre PIB y la actividad. Claramente ha habido mirando esta gráfica, lo que sí se puede ver es que ha habido un endeudamiento significativo, o al menos por encima de lo que parecía marcar la evolución del PIB. Pero, sin embargo, sí quiero llamar la atención sobre que no hay que hacer este análisis tan lineal. Y lo que tienen a la derecha es un gráfico donde lo que ven es el cambio en el PIB real y el cambio en el ratio de deuda sobre PIB, y ven que la situación es bastante heterogénea. De alguna manera, lo que ven es todos los países que están más hacia la derecha en esta gráfica son países que desde el 2008 han tenido procesos de cambio en el PIB real positivo. Los que ven a la izquierda en negativo son los que han tenido un crecimiento del PIB negativo, y luego lo que ven marcado por el eje horizontal es lo que está por encima de cero, son aquellos que han aumentado su nivel de endeudamiento en los últimos 5 años, y los que están por debajo, los que han reducido su nivel de endeudamiento. Y lo que van a ver es que básicamente hay muchas economías que han tenido comportamientos diferenciales a lo largo de esta crisis. Tienen economías que tienen niveles de deuda alta y que han seguido aumentando su nivel de endeudamiento, economías y creciendo al mismo tiempo, economías que han tenido deuda baja y han seguido aumentando su nivel de endeudamiento y creciendo, y distintas combinaciones. Sí les quiero marcar, digamos, dos elementos de esta gráfica, muy centrado con lo que está pasando en Europa y en los países periféricos, pero no solo. Fíjense dónde está Portugal, dónde está Irlanda, ¿dónde está Italia? Están en zona de crecimiento negativo, pero un aumento de endeudamiento. Eso comparado con España, que está en una zona de crecimiento negativo, pero
con un proceso de desendeudamiento no tan acusado como el que hemos visto en países anglosajones, como Estados Unidos o como el Reino Unido, pero en cualquier caso significativo. ¿Qué es lo que queremos destacar con esta idea? Pues básicamente que la relación entre el nivel de endeudamiento y el crecimiento es relativamente compleja. Ahora van a ver un análisis bastante más detallado en España y de cómo puede ser perfectamente compatible y debe ser compatible un nivel de desendeudamiento y un nivel de crecimiento. Y de hecho lo que estaríamos esperando, si ven España ahí en el cuadrante del abajo a la izquierda, España debería pasar a un nivel de desendeudamiento, mantener ese nivel de desendeudamiento, pero al mismo tiempo que tiene un crecimiento del PIB. Y antes de terminar y pasar a España, sí decirles, un poco adelantarles, que en la revista lo que van a encontrar es que hay algo más que el crecimiento del PIB a la hora de analizar si una economía tiene un nivel de endeudamiento relativamente alto o bajo. Hay muchísimos modelos con mucha incertidumbre que permiten estimar eso. Nosotros lo que vamos a presentar es una de estas modelizaciones donde miramos cuál es el nivel de crédito sobre PIB de equilibrio respecto al nivel de crédito sobre PIB en distintos años. Aquí lo que van a ver, lo que les traemos es el 2007 y el 2013, y sí les quiero llamar la atención sobre el hecho de que efectivamente cuando uno mira cuál es el nivel de equilibrio de endeudamiento privado sobre PIB en el 2007, nos fijamos que hay muchos países desarrollados que estaban por encima de ese nivel de equilibrio. Les marco principalmente Estados Unidos y España en este contexto, y cuando miramos cuál es esta evolución en el 2013, lo que vemos es que ven ustedes el cambio de color, que tanto Estados Unidos en mayor medida como también España han tenido un proceso de desendeudamiento que hace que podamos valorar que el nivel de crédito sobre PIB se ha acercado de manera importante a su nivel de equilibrio, pero que todavía tiene que continuar. También pueden ver que sí hay algunas zonas donde se puede visualizar que hay un nivel de endeudamiento relativamente alto en el 2013, tienen ahí principalmente China, pero un poco lo que queremos traer con esto es que esta es una relación compleja, que hay que mirar con cuidado. Van a tener evidencia en la revista donde analizamos niveles de equilibrio de endeudamiento en distintos países, pero que lo que sí estamos encontrando es que el proceso de desendeudamiento de países desarrollados, y destacamos Estados Unidos y España, se está acercando a sus niveles de equilibrio, estando todavía por encima. Por tanto, estamos en un entorno donde el crecimiento sigue principalmente explicado por países emergentes, pero respecto a lo que habíamos visto en los últimos trimestres, cada vez está un poquito más sesgado a que los países desarrollados también aporten, y eso es bueno. Este es un proceso que se está produciendo al mismo tiempo que se desapalancan las economías desarrolladas, y eso también es bueno, porque es importante recuperar niveles razonables de endeudamiento privado, pero sigue siendo un mundo donde los riesgos están a la baja. Y aquí principalmente les marcamos los tres globales que consideramos que son más importantes: lo que puede pasar en Estados Unidos con la salida desordenada del proceso de expansión monetaria y con el tema fiscal, el ajuste que tiene que producirse en China y que puede producirse en otras economías emergentes en este contexto de retirada de los estímulos monetarios de Estados Unidos, y la situación de Europa como el principal bloque que claramente ha reducido su nivel de crecimiento potencial y que tiene que encontrar la manera de volver a incrementarlo. Si miramos cómo están esos riesgos respecto a los últimos 3 meses, la verdad es que están reduciéndose, no han desaparecido, pero tal y como estaban hace 3 meses se veía la situación un poquito más arriesgada en el ajuste de China y en la situación de Estados Unidos, y estos riesgos se están reduciendo, lo cual nos hace no dejar de pensar que los riesgos siguen estando a la baja, pero sí pensar que estamos en un mundo, entre comillas, más normal. Previsiones por zonas. Aquí tienen cómo va a crecer el mundo en el 2,9 y el 3,6% en los próximos años, 2013-2014,
cómo Estados Unidos va a tener tasas de crecimiento por encima del 2% en el 2014, todavía lejos de su crecimiento potencial, pero claramente en un entorno de mayor crecimiento que el que va a tener Europa, que no obstante sí debería crecer a tasas del 1% en el 2014. Y todavía este es un mundo donde los emergentes siguen creciendo más. Este es nuestro concepto de Eagles, como saben, y estos países van a crecer a tasas del 5%. Los nuevos retos, el cómo se enfrenta el mundo a este proceso de menor estímulo monetario en Estados Unidos, cómo se produce el cambio de modelo de crecimiento en China y cómo resuelve Europa su fragmentación financiera y más a largo plazo, cómo consigue aumentar su crecimiento potencial. Y en este contexto es donde queremos explicarles cómo se ve España y cuáles son nuestras perspectivas para los próximos años. Rafa.